Bien, seguimos con la segunda parte. Esta proporcionalidad, ¿sí? Esto que vimos, distancias iguales en tiempos iguales, se da porque la velocidad del movimiento se mantiene constante. Esto es importante, ¿sí? La velocidad del movimiento se mantiene constante. Eso solo puede suceder si la trayectoria es rectilínea y sin cambiar de sentido. Esto también. Entonces tenemos velocidad constante, trayectoria rectilínea y sin cambiar de sentido. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad se mantiene constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Y esto es necesario por el carácter vectorial de la velocidad. Al ser la velocidad una magnitud vectorial, se trata de una magnitud que tiene módulo o intensidad, se le dice, dirección, que es la recta de acción, y sentido, hacia dónde se mueve dentro de esa recta. Para afirmar que esa magnitud se mantiene constante, no deben modificarse ninguno de estos tres aspectos: módulo, dirección y sentido. Como vemos acá, al obtener siempre 25 metros segundo, sabemos que el módulo y la intensidad es siempre lo mismo. Vimos que en todos los casos me daba 25. Eso vendría a ser el módulo o la intensidad. Segundo, al moverse con trayectoria rectilínea, sabemos que la dirección es siempre la misma. Siempre siguió una recta, no dobla. No, siempre siguió una recta y no hace una curva, por ejemplo. Tercero, al obtener siempre una velocidad con signo positivo, sabemos que siempre se mueve en un mismo sentido. Entonces el positivo, en todos los casos, todo medio positivo, significa que no cambió de sentido. Por ejemplo, siempre fue a la derecha. Entonces, si no hay cambio de módulo, dirección y sentido, se va a cumplir entonces que la velocidad es constante. Resumiendo, un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme cuando se mueve de tal forma que su velocidad se mantiene constante en módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, siguiendo una trayectoria rectilínea y en único sentido. Al tener este tipo de trayectoria en el movimiento rectilíneo uniforme, donde es rectilínea, no hay cambio de sentido, vamos a tener que la distancia es igual al valor absoluto del desplazamiento y que la rapidez es igual al valor absoluto de la velocidad. Esto habíamos visto ya habíamos visto antes que si la trayectoria era rectilínea y no había cambio de sentido, se cumplían estas dos cosas. Es decir, bastará con conocer el valor de la distancia para conocer el valor de la intensidad del desplazamiento. Bastará con conocer el valor de la rapidez para conocer el de la intensidad de la velocidad. Y por supuesto, lo mismo sucede a la inversa. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando veamos los problemas, un problema puede decir que les pida la distancia, pero van a usar después, lo que vamos a ver, la fórmula de velocidad que usa desplazamiento. Pero al cumplirse esto, sería lo mismo que en lugar de pedirme desplazamiento me diga distancia. Pero eso, bueno, ya lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Bien, continuando con el mismo ejemplo, si los representamos gráficamente, posición en función del tiempo, posición en función del tiempo, vamos a obtener el siguiente gráfico. Acuérdense que esto se puede escribir así también, posición en función del tiempo. Habíamos visto que a los 0 metros, a los 0 segundos estaba en 0 metros, a los 300 segundos en 7500 metros, a los 600 segundos en 15.000 metros, marcamos el punto, a los 900 segundos 22.500 metros, marcamos el punto, a los 1200 30.000 metros, marcamos el punto. Luego de haber marcado los puntos, se traza la recta y se obtiene
este gráfico. Si observas con atención este gráfico, podrás ver que se trata de una función matemática que conoces. Es una función afín, o algunos la pueden haber visto como función lineal. Como toda función de este tipo, tiene una ecuación explícita, tiene una fórmula, en la que se puede observar la pendiente y la ordenada al origen de la misma. Veamos cómo obtenerla en este caso. Entonces vamos a ver pendiente y ordenada al origen, que es lo que tenemos en una función afín o función lineal. Basta con observar la gráfica para conocer que la ordenada al origen es la posición inicial, XY. La ordenada al origen, si ustedes se acuerdan, era el punto que corta el eje vertical. Acá el punto que corta el eje vertical sería 0. Entonces, para el ejemplo que estábamos viendo, la posición inicial era 0. Ya habíamos visto que la posición inicial era 0. Ahora, para saber la pendiente, hacen esto, por ejemplo, acá. De acá hasta acá hay 7500. Entonces hago 7500 dividido esto que sería 300, de acá hasta acá, me va a dar 25. Si lo hago con otra parte, de este punto a este punto, la división de esto sobre esto me va a dar otra vez 25. Entonces, la pendiente, que es la inclinación de la recta, coincide con la velocidad. Por lo tanto, en la gráfica posición en función del tiempo del MRU, obtendremos siempre una función afín o función lineal cuya ecuación explícita es esta. Entonces tenemos XF, que sería posición final, velocidad, que es la pendiente, el tiempo, y la posición inicial, que es la ordenada al origen. Esto viene de la misma ecuación afín o lineal que veían ustedes, que por ejemplo acá era Y y acá era A por X más B. Pero bien, y esta ecuación se desprende de la velocidad. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Esta sería posición final igual posición inicial más velocidad por el tiempo. Recibe este nombre ya que es la ecuación que nos permite conocer la posición del móvil en cualquier tiempo determinado. Por ejemplo, siguiendo con la situación del auto, escribimos la ecuación horaria que describe ese movimiento. Teníamos que la posición inicial es 0 y sabemos que la velocidad era 25 metros segundo. Entonces reemplazamos acá y me va a quedar posición final es igual a posición inicial, que es 0, más velocidad, que es 25 metros segundo, por el tiempo. ¿Sí? Esto es lo mismo que 25 metros segundos por el tiempo, porque esto lo cancelamos. Si quisiéramos saber cuál es la posición del auto cuando han transcurrido 1500 segundos, debemos reemplazar dicho tiempo en la ecuación. Entonces reemplazamos en la ecuación en el tiempo y me va a quedar esto. Luego obtengo que la posición fue de 37.500 metros a los 1500 segundos. Debes tener en cuenta que lo de posición final es relativo. No significa que ahí termina el movimiento, sino que hasta ese tiempo esa fue la última posición del móvil.